El día de expiación fue la fiesta más importante de las fiestas hebreas. ¿Cuántas fiestas hebreas habían? ¿Quién da más? Algunos dicen 6, 8, 7, ¿no? Son 7, las primaverales y las otoñales. Entonces, la más importante es la del día de expiación. Ahora, esta fiesta representaba un encuentro entre Dios y su pueblo. Era un encuentro único, especial. Y por eso nosotros como adventistas del séptimo día hemos dedicado mucho desde el 22 de octubre de 1844, que el día de expiación para nosotros es fundamental, ¿no? Porque encontramos una correspondencia tipológica, una acción divina en tiempo y espacio en una fiesta con lo que va a suceder en el cielo, con lo que está sucediendo en el cielo. Por eso, cuando empecé a investigar el tema de la purificación del santuario, me encontré un libro que se llama Los 14 puntos de la teología de la última generación, ¿no? Larry Kirkpatrick escribió este libro destacando 14 puntos sobre la teología de la última generación. Ustedes lo habrán escuchado. Y me llamó la atención que él dice en su libro, la limpieza del santuario celestial está conectada con la limpieza y la purificación de vidas en la tierra. Esto él lo escribió en el año 2005 en este libro. Empecé a investigar y encontré varios otros autores que decían que la purificación del creyente, del remanente, de la iglesia, era correspondiente a la purificación que Cristo está realizando ahora en el santuario celestial. Fui más atrás todavía y encontré a Andreasen en el libro El santuario y sus servicios, donde él directamente dice la limpieza del santuario en el cielo, y este es el problema, depende de la limpieza del pueblo de Dios en la tierra. Ahora, necesitamos tener en cuenta esto, ¿depende? Entonces, fíjense que hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Y estas son las problemáticas que yo me hice, ¿no? Las preguntas. ¿La purificación del santuario celestial depende de la purificación o la perfecta obediencia de los adoradores en la tierra? Ahora, ¿de qué manera participa el pueblo de Dios en el juicio investigador preadvenimiento? Y la tercera pregunta que vamos a ver en esta mañana ¿es necesaria una purificación de la iglesia mientras se realiza el juicio celestial? Ahora, fíjense lo que sigue, para que la obra de Cristo sea efectiva. Entonces, esto es necesario, sí, pero para que la obra de Cristo, la expiación, realmente sea realizada y sea efectiva. ¿Me siguen? Bien, entonces seguimos. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que quiero en esta presentación? Primero, describir las propuestas bíblicas y de Elena de White sobre la perfección requerida del pueblo de Dios. Quiero exponer 10 implicancias soteriológicas, es decir, de salvación en el día de expiación, basado en Levítico 16 y Levítico 23. Análisis de las correspondencias tipológicas. Cuando hablo de tipología, estoy hablando de del simbolismo, simbolismo, acto, ¿no? De lo que Dios estableció en la tierra para mostrar las realidades celestiales, ¿no? Entonces, entendamos eso simple como tipología, ¿no? De la fiesta en las Escrituras y en Elena de White, y luego hacer una evaluación de las propuestas y consideraciones finales. Vamos a comenzar con lo más complicado. Porque la perfección es un tema sensible, ¿no? La perfección es un tema que ha traído mucha división en la iglesia. Y yo quiero que diferenciemos perfección de perfeccionismo. Perfeccionismo, vamos a tomar la definición de Hans Rondel, que dice es cualquier práctica religiosa, cualquier creencia espiritual que distorsione la perfección bíblica.
La Biblia define perfección de una manera y a veces nosotros queremos hacerle decir a la Biblia otra cosa. Pero ustedes van a ver, y le he dedicado mucho tiempo a esto y mucha oración, porque tengo amigos perfeccionistas. Entonces ellos me dijeron, no, pero esto surge porque alguien me dijo, no, este tema. Y yo dije, bueno, ¿se acuerdan que ayer hablé de las macros presuposiciones? Que son los preconceptos, lo que uno tiene de fondo. Entonces yo oré mucho y le dije, Señor, sacame las macro, no, todas mis ideas preconcebidas, toda mi cosmovisión, y quiero agarrar este punto sin prejuicio, ¿no? Entonces, oré mucho, hice mucho, leí mucho sobre este tema, por eso quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Porque es un tema muy sensible. En primer lugar, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchas personas que fueron perfectas. ¿Bien? Hay una palabra principalmente, tamim, que es una palabra que implica que algo es completo, que algo es maduro, que algo está lleno, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos, por ejemplo, vamos a nuestra Biblia, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Noé caminó con Dios, y ahí concluye, ¿no? Encontramos la primera definición de un hombre perfecto. Ahora, necesitamos tener en cuenta, y esto quiero que quede claro, que perfección en la Biblia no es lo mismo una persona sin pecado. Una persona perfecta no es una persona impecable. Eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y también en los escritos de la hermana White. Vamos a ver de que Noé no era una persona que tenía una perfección que se le llama absoluta. No tenía una perfección absoluta. Vamos a ver y después vemos de que se embriagó, después vemos que no. Vamos a ver ahora el caso de Job. Job también, uno puede leer que al principio dice que no era un varón recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Perfecto, ¿no? Pero fíjense que Job también no era una persona que justamente era perfecto, absoluto e impecable. Porque Job, ustedes pueden ver que necesitaba seguir madurando, necesitaba seguir creciendo, y él lo explica al final cuando pasa todo, que le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces Noé se da cuenta de que le faltaba todavía crecer, que necesitaba un crecimiento espiritual. Entonces era perfecto, pero no era impecable. Era perfecto, pero no de una manera absoluta donde ya no necesitaba nada más. Vamos a ver el caso, por ejemplo, también del rey Asa. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 15, capítulo 15. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 14. Donde dice, sin embargo, los lugares altos no desaparecieron. Ahí está hablando de las reformas, ¿no?, que hizo Asa. Y dice, con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces, venía haciendo muchas reformas buenas, pero fíjense que le faltó algo, sacar los lugares altos. Le faltó. Pero a mí me encanta porque dice, a pesar de que no era perfecto, porque le faltó algo, dejó ese lugarcito todavía para que vayan otros a adorar. Si él hubiese sido una persona totalmente perfecta, absoluta, una persona que saco todo, limpio todo, pero la Biblia dice ahí, sin embargo, ¿no?, dejó esto, pero con todo era perfecto, ¿no? Es decir, que todavía le faltaba crecer, tenía una etapa donde tenía que seguir madurando.
a su vez, bueno, después tenemos Ezequías y Salomón. A mí me llama el caso de Salomón, primer libro de Reyes, 11, versículo 4, van a ver que dice que no tuvo el corazón perfecto como lo tuvo David su padre. Ahora, tenemos que entender que el corazón humano está corrompido, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento presenta una limitación para una perfección absoluta, porque el corazón del ser humano es pecador, el corazón perverso es, y más que todas las cosas, ¿quién lo va a poder conocer? Necesitamos tener en cuenta que por eso el Antiguo Testamento no avala el hecho de que la perfección sea igual a impecabilidad. Que la persona en algún momento va a dejar de pecar, va a dejar digamos, ya no va a pecar más de manera consciente o en su naturaleza, como vimos al principio, que se va a cortar este tema del pecado, ¿no? en el corazón del ser humano. Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento es claro que el único sin pecado es Jesús. Es el único impecable. Ahora, el ser humano necesita de una justificación por parte de Cristo. Cristo es el que justifica lo que Dios hace por el hombre. Ahora, esa persona es renacida, regenerada, santificada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la santificación es la obra de Dios en el ser humano, para que llegue a ser a la semejanza de Cristo, ¿no? La palabra más utilizada en griego es la palabra teleios, que significa también maduración, una persona, ¿no?, que necesita desarrollo o algo completo. Entonces necesitamos considerar que esta es la palabra más común. Ahora, vamos a Mateo capítulo 5. Fíjense que Mateo capítulo 5... versículo 48, tiene la primera referencia. Es más, en los evangelios, la única referencia a perfección, o la palabra perfecto que utiliza ahí la palabra teleios, se encuentra en Mateo, y se encuentra 3 veces, 2 veces acá en el capítulo 5 y una en el relato del joven rico, ¿no? Donde Jesús le dice, si querés ser perfecto, vende todo, ¿no? y dalo a los pobres. Ahora, el capítulo 5 nos dice en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué implica esta perfección? Según el contexto. El contexto está en el versículo 43, donde dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Fácil o no? ¿Fácil amar al enemigo? Fíjense, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Fácil o no? Fíjense que sigue diciendo, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Es decir, para que nosotros marquemos la diferencia y realmente seamos hijos de Dios, necesitamos vivir esto. Y ahora dice que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por eso el pastor hoy nos invitaba a saludar a todos, ¿no? Contentos. Marcás una diferencia, ¿no? El hecho de, ¿por qué saludo al que conozco? Nada, no, saludemos. Y ahí es donde viene, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá nos hace referencia a la misericordia, al amor. Y si leemos el relato paralelo, Lucas capítulo 6, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 36, vamos a encontrar que Lucas no pone sean perfectos. Versículo 36 del capítulo 6 de Lucas dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Entonces acá está asociado, relacionado con lo que dijo Mateo, el amor, la misericordia, el respeto. Y ahora él lo resume, dice, tienen que ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pablo habla muchísimo sobre el tema de la perfección, pero él lo ve como una maduración. Fíjense que allí encontramos, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10, dice que sean maduros en cuanto al modo de pensar. La palabra que utiliza ahí, maduro, es teleios, ¿no? También nos dice, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. El apóstol, ¿no? Ahí en Filipenses, y capaz que podemos ir acá a Filipenses, que es un texto clave para entender el concepto paulino de la perfección. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y fíjense que allí en el versículo 7 comienza una declaración interesante donde dice, pero en cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora, fíjense lo que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces él dice, miren hermanos, yo no soy perfecto, pero prosigo la meta. Y ahora de golpe dice, ¿y todos los que somos? ¿Cómo? Perfectos. La nueva traducción viviente me encanta porque dice, todos los que ya somos maduros. Lo tradujo de una manera interesante. Todos los que ya somos maduros, sintamos esto. Porque para él el concepto de teleios es justamente maduración. Una persona que es madura espiritualmente. Si nosotros vemos también en Santiago, dice que una persona perfecta es la persona que tiene dominio propio de sí, que sabe controlar su lengua, que sabe controlar las situaciones que vive en medio de las dificultades. Ni hablar del apóstol Juan. El apóstol Juan es interesantísimo porque algunos dicen, no, pero Juan dice que nosotros podemos dejar de pecar. Pero si vos te das cuenta, Juan también, la epístola, nos habla que hay dos tipos de pecado. Pecado de muerte y no de muerte. Y esto es claro. Esto necesitamos tenerlo en cuenta. Un pecado de muerte es justamente el pecado consciente, intencional, el pecado de rebelión. El que yo sé que estoy haciendo las cosas mal, igual las hago. Por eso, mis queridos hermanos, ahí él habla de ese pecado que yo sé que estoy haciendo mal. Y por eso en todos estos días, desde ayer, hoy hemos escuchado que necesitamos vivir lo que sabemos. Sabemos un montón. El tema es, vamos a vivirlo. Entonces, una persona madura es una persona que justamente no peca. ¿En qué sentido no peca? Que yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer y no lo hago. Pero también por eso fíjense que el pecado de omisión es justamente decir, no, tengo que hacer esto que está bien. No, que lo haga otro. Eso es un pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces no es solamente decir, no, yo no peco porque no hago nada malo. ¿Y lo bueno que no estás haciendo?
Y lo bueno que sabes que tenés que hacer y no lo estás haciendo, también es pecado. Entonces, por eso Juan es clarísimo, ¿no? Y por eso también él dice, si alguno peca, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Es decir, que si no podríamos pecar, no pecaríamos más, no necesitaríamos un abogado, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la perfección bíblica es un crecimiento dinámico, continuo y progresivo del creyente en santidad de acuerdo al modelo perfecto que es Cristo. La perfección absoluta será una realidad cuando vuelva Jesús por segunda vez. Allí realmente nosotros vamos a ser transformados porque nuestro cuerpo, que tiene una carga genética, que tiene una carga no corrompida, muchas veces nos hace cometer pecados inconscientemente que nosotros no queríamos, no estaba dentro de nosotros. Ahora, vamos a la hermana White. Y acá con esta cita yo creo que podríamos cerrar todo lo que dijo la hermana White sobre perfección cristiana. Miren lo que dijo ella. Ayer hicieron mención de esta cita, ¿no? Si hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia, ¿y qué más? No habríais necesitado los testimonios. Ella acá habla de la perfección cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, la hermana White va justamente a sujetarse a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso no entiendo cómo puede ser que le querramos hacer decir a la hermana White lo que ella no dijo. Si ella misma dice, si ustedes se hubiesen dedicado a estudiar más la Biblia, hubiesen estudiado mejor el tema de la perfección. Y yo ahora les resumí, pero ustedes van a encontrar muchísimo material con respecto a lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre la perfección. Y la perfección no es impecabilidad absoluta en la Biblia. La perfección no es una persona que no peca más, una persona que no tiene ningún pecado. Y ustedes van a ver que en la hermana White encontramos citas y encontramos muchísimas, es impresionante, un montón de citas donde para ella es un imperativo ser perfecto. Y ese es la aspiración de todo creyente, la Biblia también. La Biblia es un tema principal. ¿Por qué? Porque la perfección, la santidad es parte de la santidad, es volver a ser semejantes a Jesús. Es volver a reflejar el carácter de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que también hay hay otras varias citas donde ella pone el equilibrio. Y a mí esto es algo que me encanta de la hermana White, porque ella es equilibrada. Ella en sus ideas siempre fue muy equilibrada. El tema es que nosotros podemos tomar citas para un lado o citas para el otro. Entonces, nosotros cuando estudiamos tanto en la Biblia como en la hermana White, necesitamos equilibrio. ¿Bien? Entonces, algunas citas para tener en cuenta. ¿Cuánto me queda, pastor? 2 minutos, bien. La verdad de 2 minutos, como Daniel Osquet. Bien, entonces, vamos. Primero, el imperativo, ¿no? Esto sabemos, ella dijo que la condición para alcanzar la vida eterna hoy es exactamente la misma que siempre. Y esto quiero que lo tengan en cuenta cuando veamos el tema del juicio. ¿Por qué? Porque la perfección ha sido siempre, ¿no? La condición, y es lo que Dios ha querido siempre para su pueblo. Para Noé, para Asa, para Ezequías, para Lutero, para Wesley, para Miller y para nosotros, y también para la última generación. Siempre ha sido el plan de Dios que alcancemos justamente esta norma. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Clarísimo. Bien, ahora, la santificación, la perfección, tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, la implantación de la vida de Cristo en la humanidad, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada en el carácter y la gracia de Cristo traducida en un ejercicio activo de buenas obras.
Cristo es el único que fue perfecto en obediencia a la ley y también en carácter. Él es un ejemplo perfecto y santo, dado para que lo imitemos. No podemos igualar el modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos. De acuerdo con la capacidad que Dios nos ha dado, nos asemejaremos a Él. Entonces, esto es algo que a mí me encantó porque no puse ahí las citas, pero lo tengo en mi paper que me lo olvidé. Pero ella ve el crecimiento y la perfección de las personas de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su manera de su crecimiento espiritual. Entonces, no es que todos vamos a ser iguales, vamos a llegar igual. A algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos. Unos tienen una forma de crianza, otros otra. ¿No? Otros han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano, de nacer con papá y mamá, no pasaron hambre. Y otros tuvieron una vida totalmente disfuncional que van a los golpes, ¿no? Viviendo la vida y avanzando en la vida cristiana, pero van a su ritmo. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta que de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, nos vamos a asemejar a Él. Tenemos que tener en cuenta que nuestra naturaleza está corrompida y esto es algo que también me llamó la atención. La hermana White tiene varias citas donde es clara de que nuestra naturaleza está corrompida. Algunos dicen, no, nuestra naturaleza no está corrompida. Nosotros podemos dejar de pecar porque es una decisión. No hay nada dentro de nosotros, no hay nada corrompido. Pero acá hay una cita, donde dice, todavía no somos perfectos. Pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. Por eso necesitamos avanzar en la perfección, hermano. Con esto no quiero decir que no estoy diciendo no, pequemos, total, no. Sino que hay un estándar, Dios quiere que seamos perfectos, pero no vamos a llegar a la impecabilidad como lo proponen, para que, vamos a ir ahora, el santuario realmente sea purificado. Entonces, vamos a otra, ¿no? La perfección es compartida por Cristo al pecador. En Él se encuentran todas las excelencias necesarias para la absoluta perfección del carácter. El carácter de Cristo, y esta es una de mis citas favoritas, ¿no? El carácter de Cristo toma nuestro lugar, el lugar del vuestro, y vosotros seréis aceptados por Dios como si jamás, ¿cómo dice? Hubieras pecado. No, ahí está la perfección. Vos sos perfecto, absoluto en Cristo. Él es el que te da su justicia, Él es el que te da su perfección de carácter. Él vino a esta tierra y se situó a la cabeza de la humanidad para obrar para ti y para mí un carácter impecable por obediencia a la ley de Dios. Solo cierro con esto. Esta gente que dice que el santuario tiene que ser purificado cuando la iglesia sea purificada y que cuando la iglesia realmente sea impecable, cuando la iglesia realmente no peque más, y uso una palabra textual de un libro que leí, dice, dejan de ir pecados al cielo, entonces ahí Cristo termina el juicio, fíjense ustedes, porque ya no lo contamina más, ya se termina el juicio, dicen ellos, el pueblo se purifica. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Hermanos, en Levítico 16, todo gira en torno a la purificación del santuario. El objeto principal de purificación es el santuario, no es el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque esto está claro en el hebreo, donde usa la partícula et, donde la partícula et es la que marca el objeto directo en una oración, ¿no? El objeto directo que justamente va a determinar quién es el objeto purificado. Y en Levítico 16:33, entonces, el énfasis en el día de expiación no está en el pueblo. El énfasis está en el santuario.
Y ustedes me dirán, pero ahí dice el pueblo, el sacerdote, se usa otra preposición. No, se utiliza otra que da un sentido relacionar. Como se purificó el santuario, como consecuencia, el pueblo es purificado. No sé si me hago claro. Entonces, el pueblo era purificado todos los días cuando se realizaban sus sacrificios individuales. Pero en el día de expiación, el centro es el sumo sacerdote, el santuario, y allí era donde se purificaba todo. Ahora, el pueblo, humillándose, fíjense que acá hay otra cosa. Hay gente que se iba a humillar y otros que no. Pero el santuario se iba a purificar igual. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que no importa el pueblo si estaba preparado o no. Porque Levítico 23 dice que el que no se humilla, yo lo destruiré. Entonces, el santuario se iba a purificar sí o sí, independientemente de los adoradores. Por eso es interesante, porque no hay tiempo, ¿no? Pero yo leí primeros escritos, Patriarcas y Profetas, y el conflicto de los siglos, y no encontré una relación donde la hermana White diga, cuando el pueblo de Dios deje de pecar, se termina el juicio investigador. Ningún lado. Pero esta gente sigue insistiendo de que el día que la iglesia sea perfecta, deje de pecar, entonces ya el juicio ahí es donde concluye. Por eso no hay impecabilidad y no hay relación directa. A los aspectos negativos. En el día de expiación israelita, las figuras principales eran el santuario y el sumo sacerdote. El pueblo tenía un rol pasivo, ¿no? En el sentido que se tenía que humillar. No, pero no era el actor principal. Ahí el actor principal era el sumo sacerdote. La sangre que se expiaba, ¿no? Si bien la tipología del santuario puede atribuirse a la iglesia, no es el caso al hablar de la purificación o vindicación del santuario. Es verdad que la iglesia debe purificarse, con eso no hay nada. Y hay un montón de citas donde la hermana White habla que se tienen que purificar, pero ella lo hace en un contexto de exhortación, en un contexto donde ella ve que el tiempo del fin se acerca, donde Jesús va a salir del santuario celestial, donde ya no va a haber más intercesión. Entonces ella dice, ahora es el momento de purificarse. Ahora es el momento de hacer cambios, ahora es el momento de reavivarse, ahora es el momento de reformarse. Entonces, las citas donde ella expresa esto muestra una urgencia del pueblo de Dios a buscar la santidad, a buscar y dejar todo pecado deliberado. Ella habla mucho del orgullo, ¿no? Del orgullo, el egoísmo. Claro, entonces, fíjense que no son... A ver, en alguna junta de ustedes han disciplinado, yo estuve 18 años en el ministerio de distrital, y nunca discipliné a nadie por ser egoísta. Nunca discipliné a nadie por ser orgulloso. Sí por otras cosas, pero no por eso. Pero fíjense que eso puede estar muy oculto. Entonces, si nosotros tenemos que purificarnos, busquemos a Cristo y decirle, Señor, sacame el orgullo. Señor, ayúdame a ser menos egoísta. Señor, ayúdame, por favor. Ahora, es verdad que Dios desea que el pueblo deje sus pecados conscientes, inconscientes, y purifique su vida. Ahí no era inconsciente, iba rebelión, de conscientes de rebelión. Y purifique su vida de manera voluntaria mientras todavía hay gracia. Sin embargo, al afirmar que la purificación del santuario celestial dependa, como dijo Andreas, ¿se acuerdan la frase? Dependa de la purificación o perfección del remanente del tiempo del fin, es adjudicarle un énfasis que ni la Escritura ni Elena de White destacaron, ¿no? Si bien Levítico 16 presenta que el pueblo recibe purificación, no es el centro de la purificación. Ellos lo reciben en consecuencia de la expiación del santuario. Otra cosita. El juicio investigador no difiere en la naturaleza del juicio de los 144.000 o la última generación con el resto de los santos fallecidos. Es decir, ¿por qué va a decir que la última generación tiene que ser perfecta, absoluta, y los otros? ¿Qué? ¿Por qué ellos no y estos sí? Y si ellos igual van a pasar por el juicio igual que pasó el resto. Entonces, es incoherente, ¿no? Los creyentes de todos los tiempos son llamados a ser perfectos en Cristo. La propuesta bíblica o de la hermana White no es absoluta, ¿no?
Que el Señor los bendiga, cualquier cosita a disposición y que el Señor cada día los ayude a ser perfectos en Jesús.